palabra contra quien sea de una vez. Así sepas que rompe nubes échala. Tu palabra por dentro quema y te da sed. Es mejor perder el habla que temer hablar. Amigas y amigos, hoy en la discusión necesaria tenemos a un gran amigo, un invitado extraordinario. Se trata de Néstor Cohan, argentino, estudioso, autor de muchos libros, entre ellos varios muy leídos en Venezuela, sobre todo, particularmente entre la joven generación de revolucionarios y revolucionarias, que es la introducción al pensamiento socialista. Creo que es uno de los libros más consultados en estos tiempos en Venezuela. Bueno, Néstor lo vamos a tener hoy, como decía, en la discusión necesaria, programa producido por TV Caricuao y por Radio Zamora Libre, y al cual siguen distintos medios comunitarios y televisoras locales del país. Néstor, bienvenido y cuéntanos cómo estuvo el evento al cual fuiste invitado recientemente a Caracas, que fue el segundo encuentro internacional de Escuela de Cuadros y que tocó un tema muy particular: ¿para qué sirve el capital? Un balance contemporáneo de la obra principal de Carlos Marx, efectuado la semana pasada acá en nuestra capital. Cuéntanos de eso. Bueno, te agradezco la invitación a mí, Ricardo. Me invitaron a Caracas a este evento sobre el capital para poner en discusión la pertinencia, la actualidad, la vigencia del pensamiento de Marx, y me parece que fue un gran aporte, ¿no?, haber elegido a Marx justo en esta coyuntura política, porque, bueno, Venezuela hace un tiempo que quiere dar, digamos, pasos firmes en la transición al socialismo. El presidente Chávez, a quien recordamos con todo el cariño, él planteó, yo creo que fue un gran aporte teórico que hizo, el tema del socialismo del siglo XXI, volvió a instalar el socialismo en la agenda de los movimientos sociales, pero quedó abierta la pregunta sobre qué es el socialismo del siglo XXI y qué debería ser, cómo sería un socialismo latinoamericano que no sea calco ni copia, como decía Mariátegui, de las viejas fórmulas. Esa pregunta que el comandante Chávez instaló, yo creo que fue con una gran lucidez, quedó abierta, y entonces los compañeros y compañeras en Venezuela, tratando de responder esa pregunta, con muy buena decisión, eligieron volver a discutir el Capital de Marx. ¿Marx nos tiene que decir algo al respecto o no? Bueno, en mi opinión, creo que Marx tiene mucho que decir para pensar la transición. Tú eres autor también del libro Nuestro Marx, que publicó acá Misión Conciencia, ¿verdad? Sí, Nuestro Marx es como la síntesis de unos trabajos previos, de varios cursos y seminarios que hicimos en Argentina y en otros países sobre el Capital de Marx, intentando poner el énfasis en el método de Marx, ¿no?, en la cuestión de la dialéctica, el tema del fetichismo, que son temas muy importantes para pensar la transición al socialismo y para mirar el capitalismo en su crisis, que no es una crisis simplemente parcial o coyuntural, es una crisis sistémica, es una crisis global del capitalismo, civilizatoria, pero también son temas muy importantes para pensar la superación del capitalismo. Claro, entiendo que a ti te tocó durante este encuentro internacional de Escuela de Cuadros. Por cierto, felicito abiertamente a los organizadores, a Cris, a Cira, a los muchachos de ese esfuerzo que, bueno, empezó en Katia TV, que está ahora difundiéndose por Vive, que se llama Escuela de Cuadros. Los felicito de veras, fue un encuentro extraordinario, de un altísimo nivel. A ti te tocó particularmente hacer referencia al método de análisis. ¿Qué marca la diferencia
para entender el desarrollo histórico, para entender la sociedad en el método que nos propone Marx para ello? El método que nos propone Marx es el método dialéctico, que durante los últimos 30 años de hegemonía neoliberal en lo económico y de posmodernismo en lo cultural, fue un método muy denostado, muy despreciado en el campo de las ciencias sociales y en el ámbito de la intelectualidad, sobre todo académica, que sigue muy dócilmente, muy sumisamente la agenda de la academia europea y norteamericana. Ese método dialéctico pone el eje en las contradicciones sociales. No se puede construir el socialismo siendo amigos de todo el mundo, ¿no? Ir hacia el socialismo, construir la transición al socialismo en serio. El socialismo es una ruptura con la implica dominación. confrontar, ¿no? Y el método de Marx da herramientas teóricas para pensar el conflicto y para pensar... o mejor, inicia con una ruptura con la sociedad actual. Exactamente. Entonces, el socialismo recupera viejos ideales de bondad, de hermandad, de igualdad, que incluso están en las antiguas religiones, ¿no? La idea de que somos todos iguales ante Dios. Pero el socialismo marxista, el socialismo revolucionario, el comunismo, a esos viejos ideales de igualdad y de hermandad le agrega un componente disruptivo y un componente de confrontación, porque las viejas clases dominantes y el imperialismo contemporáneo nunca van a permitir que ninguna sociedad marche al socialismo de manera pacífica. Va a haber contradicciones muy agudas, va a haber conflictos, los estamos viviendo, conflictos muy agudos, y el método dialéctico, por eso fue tan rechazado por el posmodernismo y las corrientes de moda en los últimos 30 años, nos invita no solo a escondernos frente a las contradicciones, sino a tomar el toro por las astas, tratar de ver cuáles son las contradicciones principales, las contradicciones secundarias, cuáles son los antagonismos irreconciliables, y cómo para marchar al socialismo hay que tener una mirada donde la contradicción no sea pecado, no sea mala palabra. Entonces nuestra lectura del Capital es una lectura política, nosotros no leemos el Capital en clave economicista. A lo largo de muchos años del seminario de lectura del Capital que hicimos en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo y en distintas experiencias de la cátedra Che Guevara, en fábricas recuperadas, en movimientos sociales, en escuelas piqueteras, siempre poníamos el énfasis en una lectura política del Capital, ¿no? Tratar de ver la mirada política donde el eje del Capital no es la economía, entre comillas, sino es el problema del poder, ¿no? Marx como pensador no solo de la explotación, sino también de la dominación y del poder. Ese es el eje que nosotros tratamos de desarrollar en este seminario, en esta escuela de cuadros, y que lo venimos tratando de desarrollar hace bastante tiempo en estos grupos de lectura y en esos libros que mencionaste, ¿no? Nuestro Marx, El Capital, Historia y Método, Marx en su tercer mundo. Ahora, aquí siempre hubo un prejuicio para leer El Capital. Siempre se habló de la complejidad de leer El Capital. Incluso mucha gente ha dicho en repetidas oportunidades que muchos de los dirigentes de los partidos marxistas venezolanos nunca leyeron El Capital. Ahora, asombra cómo a este evento que convocó el equipo de Escuela de Cuadros, voy a leer sus nombres: Arena Bastardo, Gabriel Gil, Chris Hilbert, director académico de Escuela de Cuadros, Silvestre Montilla, Cira Pascual Marquina, la productora del programa, Carlos Rodríguez, Thais Rodríguez e Ireri San Vicente, convocan a este encuentro y resulta que el CELAR puso un espacio de 200 butacas. Y no solo que se inscribieron 400 personas, sino que después llegó mucha más gente, sobre todo jóvenes, muchachas y muchachos interesados en leer El Capital. Eso a mí particularmente me produce una alegría inmensa, porque es un símbolo de por dónde andan los sectores más avanzados de nuestra juventud revolucionaria en este momento. Creo que estamos ya por finalizar este primer segmento. En el próximo segmento vamos a ampliar un poco sobre el tema del método
y digamos sobre qué podríamos concluir de esta jornada que acaba de ocurrir en la ciudad de Caracas. Tu palabra contra quien sea de una vez, así sepas que rompe nubes échala. Tu palabra por dentro quema y te da sed. Es mejor perder el habla que temer hablar.